Buenas noches. El día de hoy quisiéramos tener nuestra primera clase, ¿verdad? Nuestro primer estudio bíblico, no nada más del mes de marzo, ¿verdad? Pero de esta nueva etapa en este lugar, San Antonio Casa de Alabanza. El día de hoy quisiéramos hablar un poco acerca de la oración. Antes de comenzar a entrar en el material, yo quisiera simplemente mencionar el por qué, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco acerca de la oración. Yo creo que la oración, la mayor parte del tiempo, no le damos la importancia debida. Como en muchas otras cosas, el enemigo ha tratado de desvirtuar. La lectura de la palabra es un arma tremenda que Dios nos ha dado. La alabanza es un arma tremenda que Dios nos ha dado. De la misma manera, la oración es una de las armas más poderosas que como pueblo de Dios hemos recibido. Pero de la misma manera en que muchas veces siempre salimos con mejores ideas y queremos alterar el plan original de Dios, lamentablemente muchas veces se hace también en la alabanza, como empezamos a meter ritmos que no corresponden, que lo que ministran es al cuerpo en lugar de ministrar verdaderamente al espíritu. Entonces muchas veces caemos en el mismo error cuando hablamos acerca de la oración. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a quererlo hacer todo muy al vapor. Muchas veces nos ponemos a orar, y yo no digo que sea nada malo de repente orar mientras uno va manejando. Yo paso mucho tiempo manejando, y muchas veces, si no voy escuchando alabanzas, a veces me pongo a orar, a veces me pongo a interceder. Pero yo quisiera que veamos eso, ¿verdad? O sea, es bueno orar en todo tiempo, pero tenemos que dedicar un tiempo de oración en apartados, en nuestra recámara, como en la película esa que hicieron, cuarto de oración, ¿verdad? Que todos nosotros tengamos un lugar donde nosotros podemos dedicar tiempo en oración. Las batallas y las guerras más fuertes y más poderosas se ganan de rodillas. No importa que, o sea, más nada, puedes tener mucha labia, puedes haberte memorizado la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero si no doblamos nuestra rodilla, no vamos a tener el poder y la autoridad que necesitamos, ¿verdad? Porque aprender la Biblia es importante, pero todo se complementa. El estudiar la palabra, el tener el poder y la autoridad de Dios a través de la alabanza, y tener una alabanza y una adoración tremenda, es importante, pero es de suma importancia la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación directa con Dios. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Acerca de la oración. Dice, la oración, dice, es de suma importancia para el desarrollo y crecimiento espiritual del creyente. Es una de las armas más poderosas, pero a su vez una de las menos usadas por muchos. Una iglesia que no ora es una iglesia con visión, una iglesia que ora es una iglesia con visión y propósito. Entonces, yo quiero que vayamos, la pregunta que ponemos aquí es, ¿qué dijo Jesús sobre la oración? Y bueno, la Biblia está llena de pasajes que hablan precisamente de la oración. Pero vamos al libro de Mateo. Vamos a entrar en materia ahora en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y voy a leer del versículo 5 al 15. Y vamos a hacerlo como lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Si cada quien pudiese prepararse con el próximo, vamos a leer un versículo cada quien, a cómo vamos, ¿verdad? Si Silvia va a continuar, y luego nos vamos a ir así, un versículo cada quien. Por lo pronto yo voy a comenzar con el libro de Mateo, ¿verdad? El 6, voy a leer del versículo 5 al 15. ¿Verdad? Mateo. Muy bien. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre
que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dice, porque el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos varias cosas, ¿verdad? La primera, la palabra hipócrita. Primero comienza hablando el cómo no debemos de orar, ¿verdad? Porque como menciona, como lo hacían en las sinagogas. ¿Por qué? Porque muchas veces personas caen en el error de querer tratar de lucirse mucho en la manera en que hablan, la manera en que oran con tanta, ahí la palabra se me fue, o sea, no es de nuevo, de una manera tan elegante, ¿verdad? Que elocuente es la palabra que estamos hablando. Tratan de hacer una oración tan elocuente que para cuando menos se acuerdan, hablaron tanto y no dijeron nada. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad?, de que nuestra oración sea verdaderamente conectada a nuestro corazón de una manera directa con Él. No se trata de quién me oye o quién me ve, porque podemos estar orando toda la tarde, pero cuando nuestro corazón no está con la actitud correcta, la oración no va a pasar del techo. Dios no va a recibir nuestra oración cuando lo que más nos preocupa es querer apantallar, como decimos en México. Hay personas que agarran y se pueden estar orando y hablan tanto, pero la verdad las cosas nunca dijeron nada. Entonces tenemos que tener cuidado cuando empieza aquí hablar a mencionar acerca del Padre Nuestro, que es la oración, yo creo que la oración más conocida, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no hemos nosotros orado el Padre Nuestro? Y no hemos puesto atención, ¿verdad? La manera en que el Padre Nuestro comienza es en exaltación a Dios. La manera en que Dios quiere que lo hagamos cuando venimos delante de Dios en oración, lo primero que tenemos que venir es exaltándole y dándole gracias. Es llegando, lo primero cuando comencemos nuestra oración es dándole gracias y exaltándole. Yo creo que cuando vamos a un buen restaurante, nos gusta que cuando llegamos, nos gusta comenzar con el aperitivo. No sé si a alguien le gusta empezar con el postre, aunque bueno, en gusto se rompen géneros, ya me están diciendo que sí, ¿verdad? Pero hay otras personas que llegamos y digo, y es hasta el final. Primero quieres que te sirvan tu aperitivo, tu ensaladita, tu pedacito de carne, ¿verdad? O pescado, aquel que le guste, y después, más adelante, viene el postre. O sea, de una manera, hemos buscado la manera de que todo tiene un principio y tiene un fin. La manera en que Dios quiere que lleguemos a Él, no llegar inmediatamente, ¿verdad? Porque cuántas veces llegamos y, déjame orar. Señor, te pido, Señor, y inmediatamente llegamos pidiendo, ¿verdad? Dios quiere que primero, Señor, buenos días, en la mañana de recién que nos levantemos, que lo primero que salga de nuestra boca, antes a veces de levantarnos de la cama, ¿verdad?, sea: Señor, gracias por este nuevo día, te doy gracias por tu bendición, tu misericordia. Y de ahí, después de haberle exaltado, entonces pedirle: Señor, te pido que tengas control de mi día, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice mi trabajo. Si hay alguna petición o necesidad de oración, Señor, te pido, por favor, por la necesidad fulana, la necesidad sultana, y empezar de alguna manera a mecer esa oración para que sea agradable delante de Dios. En la alabanza hay un orden,
Cuando comenzamos la alabanza, los primeros cantos, al menos que el Espíritu Santo lo ordene de una manera diferente, los primeros cantos son de exaltación y de bienvenida a Dios. De ahí, los cantos de guerra espiritual vienen adelante. En la adoración es lo mismo. Al principio es exaltación a Dios y al final de la adoración son cánticos de intimidad en su presencia. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. Pues la oración también tiene un orden. Cuando Él nos está enseñando que es Padre nuestro que estás en los cielos, es exaltar y recibir sus bondades antes de empezar a pedir. Entonces, es una manera, bueno, ¿verdad?, muy apropiada, creo yo, de comenzar nuestra oración. Y ahora menciona también cómo es necesario buscarle en la intimidad, porque dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, que era lo que yo decía al principio, y cierra la puerta. Podemos orar mientras estamos haciendo el aseo, aquellas que hacen el aseo, mientras estamos cocinando, aquellos que cocinan, y los demás pues, mientras comemos, ¿verdad?, aquellos que comen como yo. Pero es importante tener el tiempo en el aposento, apartado, en silencio, entrar y dice, y cierra la puerta. Porque muchas veces estamos orando, a veces te entra un texto o una llamada telefónica, oh, tengo que orar por fulanita. Y a veces hasta sentados y viendo la televisión, Señor, ahí te pido, Señor, por favor, por la hermanita fulana. Y estamos viendo la televisión, ni siquiera le damos la importancia a la oración que verdaderamente requiere. O muchas veces acabamos de tener un round con algunos de los muchachitos de la casa, o venimos de muy malas. Y entonces antes de llegar, inmediatamente queremos empezar a pedirle a Dios en medio de la oración. Yo creo que es antes de poder disponer nuestro corazón y nuestro tiempo para exaltarle y orar a Dios, comunicarnos con Él, tenemos que preparar nuestro corazón, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver muchas otras cosas que nos impiden el poder llegar delante de la oración, delante de Dios en oración. Seguimos adelante, dice tipos de oración. Hay muchos tipos diferentes de oración. Yo le voy a pedir a Silvia si pudiese leer ahorita. En la primera dice, el primer tipo de oración, yo puse aquí solamente 4, pero la verdad hay muchos. El tipo de oración dice la oración en acuerdo. Ese es Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. El poder de Dios se manifiesta en la unidad, en la oración. Muchas veces caemos en el error de que si son ciertas peticiones las que tenemos delante de Dios, nos las guardamos así con nosotros. A veces ni siquiera las queremos hablar con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Por qué? Porque a veces son situaciones que consideramos muy privadas. Hay algunas cosas que no hay, o sea, yo entiendo que podemos orarlas juntas, o sea, solos, perdón, orar juntos. En este momento está hablando aquí la importancia de poder orar en acuerdo juntos, ¿verdad? Entonces, si podemos, el otro tipo de oración, el que sigue, dice la oración de petición, y eso es en Marcos 11, 24, si lo pudiera leer, Miriam, por favor. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidáis orando, dice, y lo recibirás. La oración de gratitud, si lo pudiera leer, claro. Primera de Samuel 2:1. Correcto. Oración de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aquí está hablando de Ana cuando después de haber, cuando era estéril, que no podía tener familia, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a leer de Ana, ¿verdad? Pero aquí está, cuando ella está tan agradecida con Dios porque Dios le contestó el anhelo y la petición en su corazón, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos la historia de Ana y cómo Dios le concedió tener al profeta Samuel de una manera tan hermosa, ¿verdad? Entonces, otro de los tipos de oración es la oración de intercesión,
Y eso es en Colosenses capítulo 1 del 9 al 12, por favor. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevad fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Muy bien. Me gusta mucho cuando comienza diciendo aquí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esto es una de las tipos de oración, para mí, de las más tremendas, la oración por intercesión. Amén. Y es muy importante porque todas están conectadas, ¿verdad? Porque la gratitud es regularmente algo que practicamos muy seguido. La intercesión a veces no. Ahora vamos a leer, dice, la intercesión es pararte en beneficio o a favor de otros. Todos estamos llamados a interceder, pero Dios ha levantado entre nosotros centinelas, hombres y mujeres de oración. Muchas veces escuchamos la frase, pararte en la brecha. Es que es tiempo de pararnos en la brecha. Pararnos en la brecha es interceder. Saber que alguien tiene una petición y tomar el tiempo para poder interceder por esa persona, orar. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos por nosotros, oramos por nuestros hijos, nuestra familia, y es como decimos nosotros, ¿verdad? A veces cuadro chico. Somos nada más los de adentro, los íntimos. Pero vemos necesidad en otras personas y muchas veces no sentimos la necesidad o el amor de orar por esas personas. Dios, Jesús, en todo esto que estamos leyendo nos está enseñando la necesidad de interceder, ¿verdad? Entonces, la intercesión es en todo tiempo. No es para todos, porque, o sea, yo sé, todos hemos sido llamados a la intercesión, porque cuando yo veo la necesidad, en este momento, si yo le veo la necesidad de la hermana Lucha, yo sé la necesidad de ella, yo voy a orar y voy a interceder por ella. De la misma manera con cada uno, ¿verdad? Yo sé que si en el momento que yo tenga una necesidad, muchos de ustedes se van a levantar a interceder por mí. Y eso es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo honra cuando tú y yo nos paramos en la brecha y entramos en una intercesión por las personas que están en necesidad de oración, de milagros, ¿verdad? La oración es necesario, dice, es necesario en todo tiempo. Y para eso vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que es el versículo más cortito. Orad sin cesar. Eso yo creo que está bastante claro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Es nunca dejes de orar. En todo tiempo. Orar de mañana, orar de tarde, cuando vienen los niños, cuando antes de que se vayan, por los alimentos, después de que comiste rico. En todo momento, no nada más en los momentos de bonanza. Porque en los tiempos buenos es Padre Señor, gracias Señor por esto y gracias por lo otro. Pero muchas veces en momentos de necesidad se nos olvida orar. A veces oramos cuando nos aprieta mucho el zapato y decimos, ya cuando no nos queda de otra, ay Señor, Señor, ten misericordia. Ahora sí, ¿verdad? Entonces es necesario orar sin cesar en todo tiempo. Así que si pudiéramos leer ahora el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. La oración de súplica. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo está conectado bajo lo que tiene que ver con la intercesión, la importancia de la unidad, de estar todos en el mismo espíritu, orando en el Espíritu, o sea, todos conectados a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos leer a la siguiente persona, por favor, en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos
oramos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien. ¿Cuál es la clave ahí? Ahí donde dice de acuerdo, cuando es alineada la petición a su voluntad. Porque dice, y esta confianza tenemos donde dice, pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Es conforme a su voluntad. Muchas veces pedimos, pero pedimos vanamente, y ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Porque estamos pidiendo a veces cosas que verdaderamente no necesitamos. No es lo que conviene de acuerdo a Dios, lo que conviene para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Muchas veces, Señor, estamos orando, Señor, por favor, ayúdame a bajar de peso, Señor, pues mejor dejemos de comer, ¿verdad? O sea, son cosas que muchas veces son oraciones vanas que Dios no está comprometido de ninguna manera a contestar. Como decía yo el domingo pasado, ¿verdad? Muchas veces nos echamos encima, nos metemos a batallas, a luchas que Dios no nos llamó a pelear. Y estamos perdiendo esas batallas por habernos metido donde no nos llamaron, ¿verdad? Viene a memoria una situación, ¿verdad? Donde en una ocasión alguien llamó, hubo necesidad de ir a orar por una persona. De cierta manera no nos correspondía haber ido, pero lo hicimos pensando que era lo correcto y aprendimos nuestra lección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a orar donde Dios no nos está enviando, de alguna manera Dios en su misericordia te ayuda, mas no te respalda completamente, porque estás haciendo lo que tú consideraste correcto, mas no lo que Dios te pidió o te ordenó que hicieras. Entonces tenemos que tener cuidado de caminar, como dice aquí, conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Es muy importante porque dice, si le pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces Él nos va a escuchar y Él nos va a contestar, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente hoja. Otra cosa muy importante dentro de lo que tiene que ver acerca de la oración es la perseverancia. ¿Por qué? Porque muchas veces la perseverancia no es una virtud de muchos. La perseverancia cuesta, la perseverancia duele, la perseverancia, el poder abundar o desarrollar perseverancia en nosotros requiere repetición, requiere paciencia, requiere el dejar nuestro yo a un lado y meternos netamente dentro de lo que Dios quiere que nos metamos. La perseverancia se aplica en todos los niveles, en los niveles seculares. Una persona que es perseverante en un deporte llegará a ser un gran atleta. Una persona que es perseverante en su negocio muy probablemente vendrá a ser una persona de negocios con mucho éxito. Pero cuando lo aplicamos a la vida de oración, lo que es una perseverancia en la oración requiere de muchas otras cosas. Dice, es necesario mantenernos firmes y ser persistentes en nuestra oración y ruego, sabiendo que Dios tiene el control y el tiempo perfecto en sus manos. Ahí está la clave, Dios tiene el control. ¿Le creo? Sí, le creo. La petición está delante de Dios. Ya tengo tiempo de haber puesto la petición y aquí está. Dios no se le ha olvidado. Dios no está sordo. Dios ya me oyó. A Él le gusta que yo sea perseverante en estar, Señor, clamando y clamándole a Él, ¿verdad? Pero todo tiene un tiempo también de poder recibir. Entonces yo quisiera que leyéramos, y lo voy a leer yo ahora, en el libro de Colosenses, acerca de lo que tiene que ver con la perseverancia. Aquí, vamos a ver, en el libro de Colosenses, en el capítulo 4 y en el versículo 2, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí volvemos a escuchar la palabra perseverar en la oración, pero también dice, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a seguir, me voy a mantener orando y pidiendo
y clamando a Dios, esperando su tiempo, su voluntad, pero nunca voy a dejar de darle las gracias. Es en acción de gracias. Velando, ¿qué quiere decir velando? Nuevamente, todo el tiempo con una actitud de gracias. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error de desesperarnos y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos casi a reclamarle a Dios. Señor, pero es que mira, he sido fiel en todo esto. ¿Por qué no contestas mi petición? Tranquilo, es simple y sencillamente perseverando. La perseverancia es lo que nos va a llevar al objetivo que estamos buscando dentro de la voluntad de Dios, siempre con acción de gracias. Así que yo le voy a pedir a Silvia si pudiera leer ahora el libro de Lucas. Vamos a ver la perseverancia en oración, pero con la persistencia. Esto es uno de los pasajes más, para mí, me gustó mucho, ¿verdad? Está en Lucas capítulo 18. Si puedes leer, por favor, del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, por esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una parábola que regularmente no la escuchamos muy seguido, ¿verdad? Habla de un juez injusto. Dice que él no tenía respeto por nadie, ni le temía a Dios ni nada. Pero cuando esta viuda, ¿verdad? En el pueblo judío, una viuda era la persona más, si se pudiese decir, insignificante de la sociedad. ¿Por qué? Porque estaba desamparada, porque no tenía quien de ninguna manera la protegiese, ¿verdad? Entonces, siempre habla de los huérfanos y de las viudas, pero sobre todo las viudas. Entonces, aquí habla que ella venía y constantemente le decía, hazme justicia de mi adversario. Ya conocía quién ese juez era. Ese juez era conocido por ser una persona que no tenía el respeto por las personas. Sin embargo, a ella no le importó eso, sino que ella venía y regresaba, dice, y todo el tiempo insistía y le decía, hasta que ese juez pensó, digo, más vale que le haga justicia a esta viejita, porque como que ya lo traía, ¿verdad? De tanto estar insistiendo que le hiciera justicia, hasta que él decidió verdaderamente hacerlo con tal de quitársela de encima, ¿verdad? Entonces, eso es perseverancia. Eso es alcanzar lo que tú estás buscando en tu corazón, la necesidad que tienes. Ahora, si eso hizo este juez, que no tenía respeto por Dios ni por los hombres, como lo acabamos de leer ahora, ¿cómo dice? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles. Ahí está la clave. Es mantenernos perseverando en nuestras oraciones. Así que no importa la situación, no importa si la necesidad sea física, no importa si estás orando por un hijo, por una hija, por una situación de trabajo, por un negocio. Dios conoce la petición. Dios sabe exactamente la necesidad que tú tienes. Él conoce las peticiones antes de que tú mismo vengas delante de Él y le pidas o le ores. Él conoce. Vamos a leer rápidamente donde dice, vamos, ejemplos de oración. Y podemos leer, por favor, Miriam, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Ejemplos de oración. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe, e hizo Dios lo que viniese
lo que pidió. Dios escuchó. Esa es una oración completa de parte de Jabes, porque él pidió por todo, por bendición para él, para los suyos, ¿verdad? Y Dios escuchó su oración y le contestó, le concedió lo que él había pedido. Ahora vamos a leer en Primera de Samuel, y lo que hablamos hace rato, la historia de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1, del 10 al 20, por favor, Claudia. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado de mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Nacimiento y dedicación de Samuel. 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcama se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Aquí estamos viendo una oración de perseverancia, pero en clamor y en ruego. ¿Por qué? Porque era la necesidad de ella. Ella venía, iba al templo y estaba derramada. Dice que se veía que movía la boca, pero no se escuchaba lo que ella estaba diciendo, derramada en lágrimas, a tal grado que el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria, y por eso le dijo: digiere tu vino, mujer, ¿hasta cuándo vas a estar así? Cuando la angustia era en ella, ¿verdad? El que no podía tener familia, que no podía tener hijos. Por eso fue que le prometió a Dios que si le daba ese hijo, se lo iba a dedicar, que todos los días, que no pasaría navaja por su cabeza, y todos los días serviría y estaría ahí en el templo. Y así lo hizo, ¿verdad? Cuando seguimos leyendo, vemos cómo Samuel fue entregado y estuvo todo el tiempo, y bueno, el resto ya fue historia, ¿verdad? Sabemos que fue el tremendo siervo, tremendo sacerdote delante de Dios. Entonces, eso fue lo que tiene que ver acerca de un ejemplo de oración con clamor y ruego. Ahora, otra cosa importante, ¿verdad? Los obstáculos en la oración. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces, estamos en situaciones donde estamos orando, pero como les dije hace rato, la oración no pasa del techo, no hace diferencia. El clamor no pasa de ser palabras, ¿verdad? Así que si pudiéramos leer, vamos a ver los obstáculos en la oración. El primero es el pedir mal, y si podemos leer en el libro de Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque pedimos cosas que no necesitamos. Es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me da la gana, lo que me satisface. No es verdaderamente alineado con lo que yo necesito, ¿verdad? Dentro de lo que Dios me ha dado. Ahora, muchas veces puedes decir: espérate, es que cuando sé que lo que yo le estoy pidiendo a Dios es para mi deleite, y cuando es verdaderamente algo que es de acuerdo, alineado a lo que Dios quiere. Y es sencillo.
Cuando tú estás pidiendo algo que no necesitas, sino que a ti te gusta o tú quieres porque te hace sentir bien, ahí es cuando estamos cayendo. Ahora, Dios es tan hermoso que nos concede las peticiones de nuestros corazones y siempre nos va a dar más de lo que necesitamos. A nosotros nos ha dado una y otra vez, nos ha dado unas sorpresas y estamos en una de ellas. Esto es una sorpresa. Amén. Esto es un regalo. ¿Por qué? Porque cuando sabemos cómo hemos estado haciendo las cosas, por un año o más de un año estuvimos buscando. Y cuando comenzó el año, no nada más sabíamos que ya era tiempo, sino que el lugar venía para nosotros. Y esto ha sido para nosotros no nada más una gran bendición, pero es una sorpresa, ¿verdad? Esto no se lo pedimos de ninguna manera por vanagloria, ni al contrario. Simplemente Él te da lo que vas a necesitar, alineado a lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, el pedir mal es un impedimento para que tu oración sea contestada. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar lo que no necesitas, lo que te va a apartar de su voluntad, de su camino, de su plan para tu vida. Así que no le pidas que te dé los números de la loto, por favor. ¿Ok? Otro de los obstáculos en la oración es el vivir en pecado. Si pudiera leer el que sigue, por favor, Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Definitivamente. O sea que eso lo sabemos perfectamente bien nosotros. Cuando yo estoy en pecado, yo sé que yo estoy en pecado. No es algo que, ay, mira, estoy pecando por accidente. No, eso no sucede, eso no existe. Si estoy pecando, estoy faltando a Dios, estoy quebrantando la ley de Dios. Más vale que ni siquiera pierdas tu tiempo queriendo orar para pedirle algo a Dios, porque Él no te va a escuchar, Él va a apartar su oído de ti. Si tú no te acercas a Él para pedirle perdón y arreglarte, si yo no me acerco a Él para pedirle perdón y arreglarme con Él, entonces no estoy listo, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer. Él apartará su oído cuando tú y yo venimos a quererle pedir algo y estamos viviendo una vida de pecado, ¿verdad? Así que creo que eso es bastante claro. El vivir en pecado es uno de los obstáculos para que nuestra oración sea escuchada y contestada, ¿verdad? Otro de los obstáculos es el estar mal con mi pareja. Vamos a leer en el 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoheredas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Las hermanas todas dijeron amén al unísono. Pero también pudiese decir, vosotros mujeres igualmente vivid con ellos sabiamente, dando honor al hombre como un vaso frágil. No somos vasos frágiles. No puede decir eso. No puede decir eso. Por más que lo quise acomodar, no, la palabra no puede ser alterada. Pero bien, así es. Entonces, tenemos que honrar a nuestras mujeres si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿verdad? Porque no me puedo parar yo a querer ser el sacerdote de la casa y querer orar a Dios de una manera poderosa y elocuente, y que el Espíritu Santo se manifieste y se mueva cuando yo no puedo respetar y honrar a mi mujer, ¿verdad? Entonces, varones, tengamos cuidado, ¿verdad? Los varones que estamos aquí, incluyéndome yo y los que nos estén viendo, ¿verdad? Saludos para Monterrey. Pero verdaderamente está clara la palabra, ¿verdad? Así que uno de los motivos, tenemos que tener cuidado de estar todos, ¿verdad?, en paz, para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas y no tengamos estorbo, ¿verdad? Entonces, dice, la oración es un arma muy poderosa, hace temblar el cielo y la tierra. Si pudieran leer, por favor, en Hechos 4:31.
Y voy a repetir lo que mencioné antes. Dice, la oración es un arma muy poderosa, hace temblar el cielo y la tierra. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que hace la oración. Y aquí está hablando, digo, cuando los creyentes estaban pasando por situaciones difíciles, donde habían estado pasando por situaciones de persecución, y por eso dice que cuando hubieran orado, fue tanta el poder de Dios que había sido manifestado que el lugar tembló. Dice todo, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Denuedo es con conocimiento de causa, de lo que tú estás hablando sea por una vivencia que tú has recibido. Hablar con denuedo la palabra de Dios. Yo voy a hablar con denuedo lo que tiene que ver en mi experiencia con Cristo, sabiendo lo que yo estoy hablando, no lo que escuché de alguien más, pero la obra de Dios en mí. Hablar con denuedo, ¿verdad? Es tiempo de clamar a Dios e ir de rodillas. Las batallas más fuertes, como decía al principio, se ganan de rodillas y en unidad. La importancia de venir delante de Dios en humildad, pero unidos, ¿verdad? Y finalmente yo voy a terminar leyendo ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Jesucristo dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este es un pasaje, un versículo que muchas veces lo hemos escuchado, pero pocas veces le hemos dado verdaderamente la importancia que requiere. ¿Por qué? Porque verdaderamente es necesario que invoquemos el nombre de Dios, pero en humildad, en arrepentimiento. La oración es algo muy poderoso. La oración es algo que puede mover montañas, que trae sanidad, que trae libertad, que cambia la vida y transforma a las personas. La oración es lo que nos va a regresar a nuestros hijos, a nuestros familiares que de alguna manera se han apartado de Cristo. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que tengamos cuidado en la vida espiritual, en la vida de oración de cada uno de nosotros individualmente, como iglesia, pero la unidad en la oración como iglesia es un reflejo de la oración individualmente en la vida de cada uno de nosotros. Porque es bueno orar como iglesia, es bueno orar como familias, pero tenemos primeramente que orar como individuos, como personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir, el crecimiento viene a través de la relación con Dios. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco, y si no conozco a Dios a través de su palabra y no tengo relación con Él y comunicación con Él acerca de lo que leo en la Biblia y de la manera en que yo me pueda comunicar en oración, ¿cómo espero, verdad, que pueda yo escuchar la voz? Por eso caemos en el error muchas veces de andar buscando profetas en diferentes iglesias, y andamos y le prendes a un profeta y le prendes al otro, ya no hayas ni en el YouTube y en el radio. ¿Por qué? Porque quieres escuchar palabra de Dios. Si quieres escuchar la palabra de Dios, quieres mensaje de Dios, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, que sea el Espíritu Santo el que te hable, que tú hables con Dios y hablas la palabra y el Espíritu Santo te hable con un versículo a través de una persona. Es importante, ¿verdad?, no caer en el error, porque entonces no andamos buscando la guianza de Dios, sino estamos buscando quién nos caliente el oído, ¿verdad? Quién nos va a decir lo que estamos buscando, ¿verdad? Y si alguien viene y nos da la palabra que no estábamos esperando, no, es que eso no es de Dios, yo no lo recibo. Si eso sí me gustó, eso sí lo recibo. Y entonces vivimos una vida donde verdaderamente no hay firmeza, no hay guianza, ¿verdad?, en todo lo que hacemos. Así que es todo para el día de hoy, ¿verdad?, acerca de la importancia de la oración.
yo, ¿verdad?, invito, exhorto a cada uno de nosotros en esta noche. Yo siempre digo que las reuniones de los viernes son de una manera informal, pero son para esto, ¿verdad? Ahorita vamos a dar un tiempo para comentarios, para preguntas, pero es importante, ¿por qué? Porque aprendemos juntos. A lo mejor hay cosas que acabamos de leer ahora que me están diciendo, espérate, a lo mejor por esto Dios no me ha contestado mi petición, a lo mejor hice esto mal, o me está fallando aquí, o me está fallando allá. Entonces, solamente tú y yo sabemos verdaderamente lo que Dios nos habló a través de este mensaje, de esta palabra en esta noche. Lo que sí es verdad es que tenemos que mejorar para poder ser personas que sabemos orar bien. Tenemos que practicar, ¿verdad? Porque no nacemos enseñados, ¿verdad? Entonces hay que orar. Queremos orar con denuedo y con poder y autoridad. Hay que empezar a practicar lo que tiene que ver con la oración, ¿verdad? Poco a poquito, viniendo delante de Dios, primeramente con acción de gracias, en exaltación, y ya de ahí, ¿verdad?, podemos nuevamente peticiones con Dios. Y bueno, buscarle en oración, no nada más en momentos de necesidad, pero de diario, sin cesar, en todo tiempo. Dios bendiga.